Buenos días, Dios les bendiga. Este es el día que ha hecho el Señor, un día lleno de poder, un día lleno de amor también. Amén. Qué lindo es estar en familia. Yo quiero compartir en esta mañana un mensaje de la palabra, pero me gustaría recapitular algunas cosas, y ciertamente quedó muy marcado en mi corazón cuando estuve leyendo el libro de Marcos, el capítulo 14. Y bueno, para los que han leído el libro de Marcos, el capítulo 14, no es el mensaje de hoy día por si acaso, pero quiero retomarlo rápidamente porque me llama mucho la atención del corazón de una mujer que está totalmente agradecida. Y ciertamente, si usted quiere escuchar acerca de este mensaje, usted puede verlo, porque fue el mensaje del día jueves, pero sí me gustaría que usted pueda meditar en ello también. La mujer que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Quiero que me acompañen rápidamente, solamente lo voy a mencionar, al libro de Marcos. Vamos a leer el capítulo 14, verso del 3 en adelante. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, dice que vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, dice que se lo derramó en la cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Esas fueron las palabras, las palabras que se escuchó acerca del derramamiento de este perfume, de este vaso de alabastro que fue derramado en la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el verso 5, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios. Un denario era el salario de un día. Multiplique el salario de un día promedio, desayuno, almuerzo, cena, para una familia. Multiplíquelo por 30. ¿Cuánto sería eso? ¿Podrían ser $10,000? ¿$8,000? $12,000? Estamos hablando de que, contextualizándolo a nuestro tiempo. Y dice, ¿no? Hubo unos que se enojaron, dice, dentro de sí. Estoy leyendo el verso 4, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Amén. Y él añade y dice en el verso 7: siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Ésta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado, dice, a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. En el verso 10 dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12, ¿qué dice? Fue a los principales sacerdotes para entregárselo. ¿Qué es lo que esta historia nos muestra? Así de una manera rápida y breve quiero mencionarlo. ¿Qué es lo que esta historia, qué es lo que usted puede ver ahí? ¿Qué es lo que puede ver ahí? Vemos dos tipos de personas con dos corazones y dos actitudes totalmente distintas. Judas caminaba con el Señor Jesucristo, pero Judas de alguna manera no sentía en su propio corazón, quizás no se sentía como esta mujer se sentía. Y siempre todo bien del hombre o todo mal del hombre, la Biblia nos enseña que emana, ¿de dónde? Del corazón del hombre. Es interesante porque vemos a una persona que piensa
que nada es demasiado caro para honrar al Señor. Diga conmigo, nada. Así es. Hermanos, nada es demasiado para honrar al Señor. Todo lo que nosotros podemos tener, todo no es suficiente. Amén. Nuestra vida misma demuestra eso también. Pero por otro lado, vemos a una persona que está atrapada, enfermiza por el dinero. Y cuando digo que está atrapada, es porque ciertamente está atrapada. Está atrapada en la codicia, en el robo. ¿Por qué? Porque cuando vemos la vida de Judas, nosotros vemos que el Señor no está rodeado en ese momento con sus discípulos. Perdón, con otra gente que no sean sus discípulos. ¿Él con quién está? Solo con sus discípulos. Y esta mujer irrumpe en la reunión que él está, ahí en Betania. Y lo interesante es que la Biblia nos enseña en Juan 12:6, nos enseña que a Jesús, que a este hombre, a Judas, a él no le importaba en absoluto, no le importaban los pobres. Hermano, cuando una persona está atrapada en un sistema, ya sea un tipo de adicción, o puede ser, en el caso de un deseo enfermizo por el dinero. Cuando una persona está atrapada, ¿qué es lo que dice Juan 12:6? Dice, pero dijo eso no porque se cuidara. En otras versiones dice, no porque le importaran, dice, los pobres, sino porque era ladrón. Diga conmigo, era ladrón. Otra vez, era ladrón. El Señor siempre nos muestra la naturaleza humana. Dos corazones, dos actitudes totalmente distintas. Un corazón que dice que nada es suficiente para entregarle al Señor. ¿Por qué esta mujer vino con esa prontitud al Señor? ¿Qué tenía esta mujer que no tenía Judas, el que traicionó al Señor? ¿Qué era lo que ella tenía? Ella tenía un corazón agradecido. Ella era una persona que se sentía perdonada. Y cuando una persona se siente perdonada, se siente amada por el Señor, no importa la ofrenda que ella pueda darle a Él. Amén. No importa, nunca es suficiente. Ella dio lo mejor que tenía. Sin embargo, por el contrario, en el caso de este hombre, de Judas, él caminaba con el Señor. ¿Está conmigo, verdad? Caminaba con el Señor, pero vivía atrapado. ¿Atrapado en dónde? En el caso de él era su codicia. Y cuando una persona está atrapada, ya sea por su codicia o por cualquier otro hecho, no importa si camina con Dios, no puede tener un corazón pleno porque aún sigue atado. Amén. Yo sé que se escucha un poquito como un zumbido, no sé si es posible eliminarlo, quizás hay mucho eco. Pero lo que nosotros podemos ver en la vida de esta mujer es que ella tenía un corazón simplemente agradecido. Sin embargo, cuando él ve el momento en que esta mujer derrama el vaso de alabastro sobre la cabeza de Jesús, lo primero que hace es criticar y se molesta. ¿Por qué se molesta? Porque él era ladrón. ¿Qué dice la Biblia? Él era ladrón. Él sustraía dinero. Él no se molestó. Y claro, puso de pretexto ¿a quiénes? A los pobres. Claro, puso de pretexto a los pobres, ¿no? Le hubiéramos dado alguito a los pobres con esto. Pero en realidad la Biblia dice que él quería ese dinero para sustraer de la bolsa. Y como él estaba atrapado, esta codicia, al ver este hecho, lo que Marcos nos muestra y nos enseña en esta parte, que en el verso 10 de Marcos 14, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, dice, fue a los principales sacerdotes
¿Para qué? Para entregar a Jesús. Más pudo su codicia, porque estaba atrapado. ¿Caminaba con Jesús? Sí, pero estaba atrapado por su codicia. Ellos al oírlo, ¿quiénes? En el verso 11 de Marcos 14 dice, ellos al oírlo, dice, se alegraron. ¿Por qué se alegraron? Porque ellos solamente necesitaban un acceso legal para atrapar a Jesús. Jesús no era un delincuente, por si acaso, él es el Señor. Él no había cometido ninguna falta, no había ningún pecado en él. No había nada de eso en él. Pero ellos se alegraron. Al oírlo se alegraron. ¿Por qué? Y prometieron darle, ¿qué cosa a él? Dinero, que era lo que él quería, era lo que él buscaba. Siempre buscaba eso. Y Judas, a partir de esa promesa que recibió, ya que no pudo sustraer de la bolsa, se perdió $12,000, $10,000, $8,000, qué sé yo cuánto, el equivalente a 300 días de salario para sustraer algo. Se enojó y dice ahí que él buscaba oportunidad para entregar al Señor. ¿Por qué hablo acerca de esta historia? Porque, hermanos, nuestro corazón tiene que ser un corazón agradecido. Y un corazón agradecido es justamente la razón por la cual esta mujer reaccionó de la manera en que reaccionó. Y quiero usar esto como plataforma para poder entrar al mensaje de esta mañana. Porque el mensaje de esta mañana nos habla acerca de la miseria del hombre y la gracia de Dios. Cuando hablamos de la miseria del hombre, estamos hablando de un comportamiento que el ser humano tiene que no puede controlar muchas veces. Cuando está atrapado, cuando está de alguna manera extraviado, cuando está simplemente separado de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero de repente usted va a una reunión, pero su cabeza está en otro lado. Espero que no sea esta reunión. Amén. Hay mucha gente que va a reuniones, pero están y no están. Y vemos que mucha gente puede caminar con Jesús, están, pero al mismo tiempo están distraídos, ¿verdad? Porque físicamente podemos estar, pero podemos estar también distraídos. Hay muchos distractivos. Entonces, esa es la razón del Evangelio. Quiero dejar claro que el Evangelio es la respuesta de Dios al hombre que está atrapado. La Biblia dice que cuando Él escogió a Judas, cuando el Señor Jesús lo escogió, dijo para que se cumpla la Escritura. Porque, hermano, quiero dejar algo en claro. Los que Dios escogió, Él oró y dijo que Él oró para que ninguno se pierda. Y luego dijo, Señor, ninguno se perdió. Amén. El único que se perdió era el que estaba destinado a perdición. ¿Qué significa eso? Que cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él se asegura con cada uno de nosotros. Es la gloria de Él. Amén. La gloria de Él es que estamos en sus manos. Cuando uno hace comentarios como este, uno puede entender que qué valioso es decir, le pertenezco a Él. Claro, yo puedo, pero tú puedes hacer con tu vida aparentemente lo que quieres. Sí, aparentemente. Obviamente no lo vamos a hacer así porque Él va renovando nuestra mente. Pero le pertenezco a Él. ¿Sabe lo que significa eso? Que estamos en sus manos. Y nada ni nadie puede arrebatarnos de la mano de Él. Y tenemos esta promesa y esta certeza segura, que la buena obra que Él ha empezado, Él la perfeccionará. Amén. Así que dile de tu lado, Dios te está perfeccionando. Sonríe aunque no quieras. Y si quieres, sonríe más. Dios te está perfeccionando, te está haciendo mejor. Amén. Imagínense cuando uno se va a casar, amén, cuando la novia te dice sí, te dice yes,
Eres el hombre más feliz del mundo, ¿no? Aunque ella es más feliz. No, los dos somos felices. Somos dichosos, dice la palabra. Sí, el hombre es feliz. De la misma manera, hermanos, qué felicidad y qué grandeza cuando nosotros podemos ver las promesas de Dios y la certeza del cumplimiento de ellas. Amén. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia, quiero dejar claridad en esto, nosotros no venimos acá para ser buenos. Usted viene a la iglesia para entender cómo es que Dios resolvió el problema de la humanidad, cómo es que Dios resolvió el problema personal suyo. Un problema que fue resuelto y que cada uno de los discípulos que el Señor escogió fueron resolviendo y entendiendo. Usted viene a la iglesia para conocer cómo es Dios y cómo es que Dios quiere trabajar con usted. Amén. Entonces, usted tiene que entender que el trato que Dios tiene es un trato personal. Lo que Dios hace es personal con cada persona. Él trata con usted, con usted, con usted, con usted, con usted, conmigo, con cada uno de nosotros de una manera particular. Y no necesariamente Él tiene que hacer las cosas como lo hizo con fulano o con otra persona. Amén. Entonces, nosotros no venimos a la iglesia para ser buenos. Venimos a la iglesia para entender y conocer quién es Dios y cómo es que Él va resolviendo todo asunto de nuestra propia vida. Amén. Por eso es que la palabra eclesía, y ciertamente significa iglesia, es el lugar de los que se reúnen, pero para salir afuera. Amén. Es el lugar donde nos reunimos, pero para salir afuera. Porque el evangelio es la respuesta que la gente de afuera, la gente del mundo que no conoce a Dios, está necesitando. Ahora, cuando nosotros vamos entendiendo, poco a poco, vamos a ir viendo, vamos a ir conociendo la verdad de la condición del hombre que vive separado de Dios, y esa verdad, ¿qué es lo que va a comenzar a traer en nuestra propia vida, en lo personal? Va a comenzar a traer libertad. Diga conmigo, libertad. ¿Qué significa libertad? No significa libertad para hacer lo que queramos, sino está hablando de una libertad que va a ser en nosotros, va a traer una liberación de aquellas cosas en que el mundo nos tenía atrapados. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros cuando caminamos en el mundo no nos damos cuenta, pero nosotros caminábamos enyugados. ¿Qué significa enyugados? Seguíamos el sistema del mundo. Un yugo era un tablón de madera que unía dos bueyes. Por lo general, un buey joven y un buey viejo. El buey viejo es el del sistema, y el buey joven es toda persona que nace en este mundo. ¿Y para qué ellos estaban? El buey viejo, ¿qué hacía? Le enseñaba qué era lo que tenía que hacer y todas las cosas, cómo debería caminar, cómo debería de pensar, cómo debería solucionar sus problemas. El buey viejo hace eso con el buey joven. Entonces, cuando uno viene a Cristo, nosotros ya estamos, lo primero que hace el Señor es romper ese yugo. Pero no significa que una vez que ha sido ese yugo ha sido roto, no significa que ahora puedes dispararte o puedes caminar por donde quieras. Él envió a su Hijo Jesucristo para enyugarnos a Él, porque Él nos va a mostrar el camino y las pisadas que nosotros tenemos que caminar. Cuando hablo de libertad, o cuando hablamos de libertad, no nos estamos refiriendo a la libertad como libertinaje, donde uno puede hacer lo que quiere, no, sino la libertad que gozamos en Cristo Jesús.
¿Y de qué se trata esa libertad? Esa libertad no es otra cosa que es la plenitud de caminar en su voluntad y en sus planes. Pero como a veces nosotros caminamos, y cuando uno camina sin entendimiento muchas veces de las cosas que están ocurriendo, nos acordamos del yugo viejo y nos acordamos del viejo caminar, de la vieja manera de actuar, de la vieja manera de responder, de que no, yo tengo que hacerlo así. Y ahí comienzan los problemas. ¿Por qué? Ven, Ángel, un ratito. Vamos a ver. Acá está mi yugo. Vamos a estar enjugados. El yugo era un tablón, como les decía, que yugaba a dos bueyes, uno mayor que el otro. Acá hay dos bueyes jóvenes, pero bueno, acumulados en juventud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurre? Estamos enyugados. Cuando yo estaba en el mundo, sin Cristo, sin Dios, yo tenía un yugo. Vamos a suponer que este es el yugo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora que estoy en Cristo y Él es Cristo, cuando quiero caminar y hacer mi propia voluntad, no te vas a mover. ¿No? Y yo creo, ¿y qué va a pasar? Él no me va a dejar. Pero eso, ¿cómo se va a traducir en mi vida? Se va a traducir a través de problemas, dificultades, sufrimiento, cosas que no voy a entender y que van a comenzar a hacer de mi vida una vida miserable. Pero Señor, y estoy con Él, pero Señor, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? Y Él sabe. ¿Quién es el que no sabe? Este buey, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía estoy en el proceso. Pero entonces, yo estoy acá para hacer mi voluntad. Falta 1 o 2 pasos. A donde Él vaya, tengo que ir yo. Y algunos vamos a venir a Él sufriendo, porque no queremos hacer lo que Él dice. No queremos hacer la voluntad de lo que Él establece, porque pensamos que lo que nosotros creemos es mejor de lo que Él ha establecido. Pero lo que Él ha establecido es mayor. Pero nuestra cabeza muchas veces no lo entiende. Amén. Gracias, Ángel. Este es un buen hombre de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero que usted pueda entender en esta mañana? Que muchas veces lo que nosotros creemos que son dificultades, que hacen que nosotros vivamos una vida, desde que conozco a Cristo no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo. No, olvídese de eso. Así usted quiera hacerlo, Dios se va a encargar de que usted no lo haga. O si lo hace, haciéndolo, Dios va a permitir que usted comience a vivir miseria en su vida. Y no, cuando hablo de miseria, no me refiero a la miseria económica solamente, sino la miseria de vivir una vida de frustración, una vida de no entender, de dar coces contra el aguijón. Imagínate, uno se hinca una vez nada más, ¿verdad? Y otra vez tiene cuidado si te encuentras con una hoja, pero hincarse de manera continua. Y eso es lo que pasa con el mundo, pero pasa con el creyente que carece de un entendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Como no ve, cuando una persona no ve y quiere caminar a oscuras, lo primero que va a ocurrir es que se va a tropezar, se va a caer, va a chocar. Entonces, es justamente a través de conocer la verdad, cuando uno comienza a conocer a Cristo y a conocer su verdad. Nosotros no venimos a este lugar para que usted sea bueno. Olvídese de esa idea. Amén. Porque su comportamiento va a ser el fruto de su relación con Dios. Nunca al revés. Siempre nuestro comportamiento es el fruto de la persona con que más pasamos tiempo. Entonces, nosotros venimos a este lugar
a conocer la verdad de Dios. Y en la medida que uno conoce la palabra y conoce la verdad de Dios, los cambios van a comenzar a producirse en nosotros. Amén. ¿Cuántos ya viven esos cambios? Y sin esfuerzo, hermanos. Puede sonar mal para muchos, pero sin esfuerzo. Por eso es que Jesús dijo, y esta es la razón por la cual nosotros venimos a la iglesia, en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres de muchas cosas, claro, de los pecados, de la esclavitud, pero libres también de poder, de no entender muchas cosas que nos afectan o que nos pasan en la vida. Yo sé que muchos quizás recuerdan o conocen o alguna vez han escuchado, si no, el versículo que está en Romanos 8:28, que dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso es, al cristiano, al creyente, todas las cosas les ayudan a bien. Todas son buenas, porque el que está en Cristo, todas las cosas nos ayudan a bien. Y todo es todo. Entonces, si estamos en las manos de Él, cualquier cosa que nos ocurra que parezca mala, en realidad no es mala, sino es parte de la promesa que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? ¿Y cuál es esa promesa? Cuando escuchamos lo que la palabra dice, cuando nos enseña de que Él, la buena obra que Él ha empezado, Él la va a perfeccionar. Así es. Filipenses 1:6. Puede ponerlo para que algunos tomen nota acerca de ese verso. Pero entonces, ¿por qué mencionaba o por qué menciono esto? Porque es importante, hermanos, vez tras vez que nosotros sepamos cuál es el problema fundamental del hombre. Y el problema fundamental del hombre no son sus ataduras, no son las cosas en las que está inmerso hasta el día de Jesucristo. El problema del hombre no es la apariencia que se ve. No. El problema del hombre fundamental se produce cuando éste queda separado de Dios. Y esto ocasionó el problema de la humanidad. Es decir, que el hombre empieza a caminar, pero sin Dios. Entonces, el problema del hombre simplemente se manifiesta en una consecuencia. ¿Y cuál es esa consecuencia? Las consecuencias pueden ser hogares destruidos, vidas miserables, gente que no se siente. ¿Podemos poner la diapositiva, por favor? Porque quiero que eso quede claro. El problema fundamental del hombre es que quedó separado de Dios. Y eso la Biblia lo menciona como muerte. Muerte es separación. Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. En Cristo. La dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Amén. El hombre quedó atrapado por el pecado. Es por eso que naturalmente el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, pero la obra de Dios fue tan grande que Él quitó el poder del pecado sobre nuestra vida. Es decir, el mundo actualmente vive sin pecado. O sea, no estamos hablando de la naturaleza del hombre, sino del poder que tenía el pecado de llevar o de combinar a cualquier persona al infierno. No confundamos. Amén. Entonces, el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y Eclesiastés 7:20 lo enseña, ¿verdad? Dice que ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ahora, lo más crítico en el ser humano es que el hombre no solamente nace estando separado de Dios y va a vivir una vida atrapado por el pecado con un entendimiento totalmente cegado a las cosas espirituales, sino que además se convierte en un esclavo natural de Satanás y este siempre lo va a oprimir. Siempre lo va a oprimir. La diapositiva solamente para que se vea la primera, por favor, Joey. Cuando hablo de la primera me refiero al problema fundamental del hombre. ¿Sí? No, la siguiente a esa. Entonces, el hombre es esclavo de Satanás.
vive oprimido por este ser espiritual, ¿no? Y la Biblia enseña eso. Y nosotros estuvimos enseñando acerca de los 6 estados espirituales del no creyente. ¿Por qué era necesario hablar acerca de esto? Porque es importante entender la condición del hombre, vez tras vez. Ay, pastor, tú siempre estás hablando de eso. Sí, hasta que nosotros podamos entender. ¿Cuándo es que nosotros podemos ver una manifestación de un entendimiento claro? Cuando comenzamos a sentir misericordia por la gente que está perdida. O sea, pastor, que si yo no estoy haciendo discípulos, ¿no entiendo? No totalmente. Porque no podemos estar quietos conociendo el problema espiritual del hombre, sabiendo que la gente está sufriendo, sabiendo que la gente está atrapada en una condición de la cual por sí mismos no pueden salir. Están como el paralítico de Betesda, está como este hombre que fue introducido por el techo de Jesús a la casa donde estaba Jesús. Estos hombres que vinieron a traer este paralítico también para que el Señor los sane. Si estos hombres no hubieran no hubieran hecho eso, este hombre no hubiera sido salvo. Y esa es nuestra comisión como iglesia. Y anunciar este evangelio que vale oro. Vale más que el oro, más que cualquier gema, más que cualquier piedra preciosa. Lo vale todo, vale nuestra vida, vale la razón de nuestra existencia, vale la vida de la gente. Entonces, pastor, tú siempre estás hablando del problema fundamental del hombre. Sí, porque cuando nosotros comenzamos a entender, vamos a ir y a tener misericordia de aquellos que aún están perdidos. Amén. Como decíamos en algún momento, ¿qué tanto evangelio has comido en tu vida? ¿El suficiente como para que estés bien tú, tu familia, estés cómodo, ya están felices, ya están contentos, ya se fueron algunos problemas superficiales? ¿Cuánto será eso de evangelio? ¿50%? ¿55%? ¿O el suficiente que te haga a estar comprometido al 100% con toda tu vida, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón? Entonces, el hombre cayó en 6 estados espirituales después de la caída. El primero fue que el hombre perdió su posición e identidad. Ustedes lo tienen. Legalmente son hijos del diablo, se hizo esclavo de Satanás. El segundo problema es que el problema espiritual de la idolatría, que es inherente a todo ser humano. El ser humano es un ser idólatra por naturaleza. Siempre el hombre tiene una tendencia a adorar algo o a alguien. Siempre. Pueden ser personas, pueden ser objetos. Y luego los problemas mentales. No importa el buen historial que una persona pueda tener, así sea exitoso, siempre va a surgir ansiedad, vacío, un conflicto existencial en su propia vida. Por eso es que el Señor Jesús dijo: venid a mí los que están cargados y cansados, yo los haré descansar. Los problemas físicos, como las enfermedades, ya sean las prenatales, muertes prematuras, cáncer, accidentes, adicciones y tantas cosas que nosotros vemos hoy en día que atañen y que dañan a mucha gente. Pero hermanos, todo tiene un origen espiritual. Algo que tenemos que entender es que la muerte no es un problema. La primera muerte, la muerte física, sí, es un asunto doloroso, pero la muerte la muerte física es un estado que todos vamos a tener que pasar en algún momento. Amén. El problema no es ese. El problema es a dónde se va la persona. Pero nosotros obviamente queremos vivir bien, queremos vivir mejor, queremos tener las cosas con vivir honrosamente en la tierra, ¿no? Y dando gloria a Dios para los creyentes. Pero el hombre natural no entiende el problema de sus problemas. Y como conversaba el día viernes en la noche con una persona,
Y él me contaba que esta persona, por una persona que estamos orando por ella, primero para que reciba el Evangelio y segundo para ver qué es lo que Dios quiere hacer con ella, obviamente orar por su sanidad. Y me cuenta que el hijo de esta persona de un momento a otro le pareció un aneurisma y que es una bomba de tiempo, porque a veces está en un lugar y ¡pum!, se desvanece, se cae y no se sabe en qué momento le va a ocurrir. Ha perdido el trabajo, ha perdido todo y está en un estado que él no vivía así, joven. Y cuando él me cuenta esto, yo le digo, bueno, ¿quieres que te diga por qué está pasando esto? Tengo que hablarte. Bueno, primero que nada, quiero que sepas que nuestro encuentro no es una casualidad, es plan de Dios. Y tú tienes que escuchar la verdad bíblica de lo que está ocurriendo en tu vida, en la vida de tu hogar, en la vida de tu familia, en la vida de tu hijo, en la vida de estas personas. Y tengo que hablarle del Evangelio. Hermanos, la gente está desesperada, la gente está angustiada, no tienen respuesta. ¿Quiénes van a ir? ¿Quiénes van a ir? Nosotros tenemos que ir. ¿Quiénes son los llamados? Los hijos de Dios. Si la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten, ¿para qué? ¿Para que haya mejores plantas? ¿Para que haya mejores árboles? ¿Para eso? Cuando Cristo venga, la Biblia nos enseña que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. Todo va a ser quemado. No va a haber como en el inicio, como hubo en la época de Noé un diluvio donde todo fue anegado. Ahora va a pasar por fuego. ¿Por qué la tierra gime para que los hijos de Dios se manifiesten? Para que traigan la justicia de Dios a esta tierra. Cada hijo de Dios que camina en esta tierra es la justicia viviente de Dios. Es un justo. Es un justo. ¿Saben lo que es un justo? Es una persona que califica como hijo de Dios para traer el reino de Dios y su justicia a esta tierra. Porque en la medida en que nosotros extendemos este evangelio a la gente que lo necesita, la tierra no solamente se alegra, se gime, sino que todo ese entorno comienza a cambiar. Que nada puede parar este evangelio. Y aquí, en esta iglesia, en Campeones para Cristo, nosotros estamos en este lugar para ser entrenados. Amén. Usted no ha venido solamente para calentar esa banca. No ha venido solamente para escuchar el mensaje. Qué lindo el mensaje, sí. Usted ha venido para ser comisionado cada semana a la obra que le está esperando allá afuera. Ay, pastor, tú estás a tiempo completo. Tú deberías hacerlo. Sí. Tú también estás a tiempo completo. Estás en tu trabajo, estás a tiempo completo. Eres médico, eres profesor, hagas lo que hagas, también estás a tiempo completo. Porque este evangelio involucra mi vida al 100%. Involucra tu vida también al 100%. O eres de Cristo, o eres de ti. Somos de Cristo. Ay, no entiendo por qué me está pasando esto. Pregúntale al Señor. Sí, pues, pero no me responde. Anda la palabra. Y comienzan a leer la palabra. Y hermanos, es tan rico este evangelio que cuando tú vas a la palabra, no puedes evitar verte reflejado ahí. No puedes evitar el ver la respuesta de Dios en la inspiración que trae su palabra para cada uno, para cada persona. El problema de la muerte o de la separación eterna es un problema que tiene el hombre caído. La muerte física la vamos a tener a todos, pero la segunda muerte es por lo cual vino Cristo. Vino a rescatarnos. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Entonces, y vimos también el problema de la herencia generacional, que era lo que yo le explicaba a esta persona, pero le dije, tranquilo, no tienes que entender todo ahora, pero lo que tienes que entender es que Cristo vino a rescatarte.
Lo que tienes que entender es que Cristo vino por ti. Que tú por tu propia cuenta, tú no puedes, no se trata de que ya voy a leer la Biblia y yo lo busco. No. Vez tras vez el Señor enviaba a sus mensajeros. ¿Quiénes son los mensajeros aquí? Todos, sin excepción. Tú eres el mensajero de Dios. Tú eres el portador de las buenas noticias, del Evangelio. Entonces el cristianismo, hermanos, no consiste en vivir una buena vida solamente. El plan de Dios es rescatar a cada persona que está en nuestro camino. Amén. Yo no sé cómo funciona. Lo único que sé es que Dios lo tiene todo listo. Todo está claro. Todo está en el tiempo de Él. Preciso. ¿Por qué existe el tiempo? Por causa del hombre. Amén. Y cada cosa está establecida de una manera en que Dios a su debido momento te va a usar y te va a llamar. Pero primero tienes que entender el problema del hombre. Entonces, cuando Jesús fue al cielo, Él no dijo, ayuden a la gente a que sea buena. ¿Dijo eso? No. Encamínenlo, hagan que vivan valores y principios. Eso hacen los políticos. Y eso hacen, pero son mentirosos porque quieren decirte que hagas algo que ellos mismos no pueden vivir. Eso hacen también las religiones. Pórtate bien, haz el bien, para que no tengas ese mal karma, para que no te venga lo malo. No, la vida no consiste en portarse bien, consiste en conocer tu condición, porque Él vino por pecadores, de los cuales nosotros fuimos hallados pecadores, y gracias a que pudimos ver nuestra condición, podemos estar con Él y en Él, y vivir para Él. Amén. Entonces, cuando Jesús fue al cielo, no dijo ayuden a la gente a que sea buena, no dijo vayan y ayuden a las personas a que sean mejores personas. Él dijo háganlos mis discípulos. En otras palabras, lo que estaba haciendo aquí con Ángel, enyúguenlos a mí. Vayan para que ellos puedan ser enyugados, para que no vivan como el mundo vive. Entonces, el mundo ha creado diferentes formas de religiones y otras con el propósito de mantener al hombre separado de Dios. Y la mayoría de las religiones todas se parecen por una sola razón, que todas te dicen pórtate bien. Hay mucha gente que cree que todas las religiones son iguales, pero hermanos, ellos creen que por hacer buenas obras tú puedes ser bueno, puedes experimentar una buena vida. Algunos orientales piensan de que ellos creen en la reencarnación y creen que si se portan bien van a reencarnarse en otra persona mejor, o si se portan mal de repente se reencarnan en una cucaracha. Que no se me cruce porque yo las odio, las piso. No las odio, pero no me gustan, son asquerosas. Sin embargo, hermanos, el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Es la vida misma. ¿Por qué? Porque en el cristianismo no consiste en que tú te portes bien. El cristianismo, ¿en qué consiste? En que tú conozcas quién eres tú y quién es Dios. Y cuando tú reconoces tu condición y encuentras a Dios, Él te va a llevar a Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Él es la provisión para mi problema, para mi pecado, para mi separación eterna. La siguiente diapositiva, por favor, Joel. Entonces, la religión es el intento del hombre por llegar a Dios, algo creado por el hombre, y se rige, todas las religiones se rigen por criterios humanos. Que sí, que es así, que tú puedes hacer esto. Hermanos, pero la religión es el intento. Las buenas obras es buscar la gracia de Dios con nuestro propio esfuerzo. La filosofía es buscar a Dios por medio de la sabiduría. La ciencia es buscar a Dios por medio de la habilidad, del conocimiento. El Evangelio es el camino dado por Dios. No es provisto por el hombre, es dado por Dios, de Dios
para el hombre. No es de abajo hacia arriba. Cualquier intento del hombre de abajo hacia arriba para llegar a Dios siempre va a ser fallido. Pero cuando viene de arriba la respuesta, todo cambia. El Evangelio es el camino dado por Dios para la salvación del hombre y se obtiene cuando el hombre reconoce quién es Jesucristo. Por eso es que podemos ver a un apóstol, Pablo, en Hechos 4:12, que dice, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Salvos de qué? De la miseria del hombre, de su condición. Y aquellos que no están salvos están atrapados bajo la fortaleza y el sistema de este mundo. Están ciegos, no pueden ver y van a tropezar continuamente. ¿Qué es lo que vieron los discípulos? Yo quiero mencionar al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro reconoció algo en Cristo que solamente se lo pudo revelar el Padre. Vamos a Mateo 16:16. Hasta el verso 18 vamos a leer. ¿Qué camino debe tomar el hombre? ¿A qué camino nosotros debemos inferir para que la gente tome? Ayudarles a que ellos puedan comprender quién es Cristo. Pedro dijo, respondió Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué reconoció Pedro? Pedro está reconociendo Génesis 3:15 ahí. Él está reconociendo la simiente que iba a salvar al mundo. Tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres el esperado, tú eres el Mesías, tú eres la respuesta que Dios prometió desde el inicio. Eso es lo que le está diciendo Pedro a Cristo, a nuestro Señor. Génesis 3:15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Pedro pudo reconocer que él era el Cristo, la promesa que ellos esperaban. Él pudo reconocerlo. Es por esta razón que en el primer discurso que Pedro dio, lo único que hizo fue enseñar esta verdad, la verdad del Evangelio. Hechos 2:36, y quiero leerlo solamente, y vamos a leer del 36 al 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, le está hablando a los judíos, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Otra vez él está diciendo que él es el Mesías, él es la respuesta de Dios que el hombre necesita. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando ellos entendieron lo que él estaba hablando, porque tuvieron que entender, ¿qué entendieron? Que él era el Mesías, que él era el Salvador, que él era la respuesta a todo lo que ellos habían estado viviendo. Dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios, ¿qué dice? Llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. El mundo está esperando por esa respuesta. Cuando tú explicas el Evangelio, cuando tú le das a la gente el Evangelio, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? ¿Qué tengo que hacer? Dime qué tengo que hacer. Arrepentidos. Amén. Y la palabra arrepentimiento, ¿qué significa? Cambia tu manera de pensar. Vuélvete a Dios. Ahora que el hombre se da cuenta que vivía no solamente separado de Dios, sino que legalmente no era hijo de Dios. Entonces, así que los que recibieron, verso 41, los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas
y perseveraban en la doctrina, es decir, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Pascua, y en las oraciones. Pedro entendió que Jesús era el Cristo, fue lleno del Espíritu Santo, y ese día, después del Pentecostés, él se paró delante de todos y dijo: hey, un ratito, este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es la respuesta prometida desde Génesis 3:15. Respuesta al problema del hombre. ¿Cuál es el problema del hombre? Está separado de Dios, atrapado por el pecado, y es hijo espiritual de Satanás. ¿Puede hacer algo por sí mismo? No puede. No puede. Él comenzó a dar testimonio que Jesús es el Cristo. Él es la promesa desde la caída del hombre. Porque desde que el hombre cayó, Dios no lo abandonó. No lo dejó sin una solución. Lo primero que hizo fue buscarlo. Y el hombre se escondió. Y él lo buscó. Como sigue buscando a muchos hoy en día. Amén. Qué privilegio que el Señor nos haya amado y que nos haya mostrado su evangelio. Qué bendición para nosotros. Jesús es el Cristo prometido, y Dios le hizo profeta. ¿Por qué? ¿Qué significa la palabra profeta? Es el que habla de parte de Dios. Pero Dios le hizo sacerdote. ¿Qué era un sacerdote? Era el mediador entre Dios y los hombres. Y Dios le hizo rey también. Por eso Jesús resolvió el problema del hombre. Amén. Y en Juan 14:6 nos enseña que Él es el único camino. Juan 14:6 nos dice que Él es el único camino. Diga conmigo: único camino. No hay otro. Así es. Todo lo demás es falsedad. No, Jesús no necesita ayuda, no necesita que alguien añada a Él. Él es absoluto. Él es el único camino. Amén. Nos libertó del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía el apóstol Pablo. Porque el poder del pecado era llevar al hombre en su muerte física a su segunda muerte, que era la espiritual. Pero Cristo nos hizo libres de la muerte, de la segunda muerte, es decir, del poder del pecado. Amén. Romanos 8:2 nos enseña eso. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Qué significa? Sí o sí se tiene que hacer así. Todo el que muera en pecado tiene que ir al infierno. Eso decía la ley. Porque la paga del pecado es muerte. Y la ley delante de Dios se tiene que cumplir. Pero Cristo, ¿qué hizo? Me libró del poder del pecado. Me libró del poder del pecado. ¿Qué significa eso? Del poder que tenía el pecado. ¿Para qué? Para llevarme al infierno. ¿Por qué? Lo dice el versículo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, que es la ley que rige mi vida ahora y rige la vida de todo creyente, me ha librado de Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ley en la que toda persona que nace en este mundo está combinado. Toda persona que nace en este mundo está combinado a vivir esa triste realidad. Pero en Cristo, en Él, soy libre. Amén. Y por último, verso muy poderoso. A mí me encanta este verso. Él destruyó el poder de Satanás y destruyó las obras de Satanás. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo. Toda persona desde que nace en este mundo es practicante del pecado. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Porque nace con esa raíz. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio.
Y acá nos da la razón. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció? Para deshacer las obras del diablo. Obras que comenzaron en Génesis 3, con la caída del hombre. Pero obras que terminaron en Génesis 3:15, con la promesa de la venida. Y el Salvador vino y nos rescató. Y los muertos en Cristo resucitaron. Y Él se los llevó del Seol donde estaban, subió al cielo. Gloria a Dios. Y en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Pablo dice el misterio en 1 Corintios 15. Pero dice, no todos moriremos, porque él pensaba que Cristo iba a venir ya. Pero lo que estemos, dice, y él lo dice con una certeza, no tenía toda la claridad en las cosas. Pero dice, pero los que estemos, como en un abrir y cerrar de ojos, a ver, parpadee. Dice, seremos transformados en un cuerpo de miseria a un cuerpo incorruptible. Amén. Eso es lo que nos espera en Cristo. Esa es la razón por la que vino. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no alabarle? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no agradecerle por su obra preciosa? Cuando una persona entiende quién es Cristo Jesús en su vida y entiende la razón por la que Él vino, uno puede inclinarse delante de Él y decirle, Señor, perdóname, yo no sabía, perdóname. ¿Qué te puedo enseñar? ¿Qué te puedo decir, Dios? Tú me conoces absolutamente todo, sabes todo acerca de mí, lo más íntimo, lo más profundo, lo perverso que hemos sido o que podemos ser. Pero Señor, entiendo la razón de mi condición, rescátame. Amén. Cuando uno se inclina delante de Él y entiende para qué vino Cristo, entonces Cristo vino por esa persona. Cristo vino por ti. Así como Pedro, si tú hoy reconoces que a Jesús hoy en tu vida, puedes liberarte del poder del pecado y de las maldiciones que Satanás originó por causa del pecado en el hombre. Dios es bueno. Amén. Él vino a rescatarnos. Padre, yo te doy gracias porque tú eres bueno y no existen palabras, Señor, que nosotros podamos expresarte en agradecer, pero mira nuestros corazones, Señor. Tú nos has rescatado, pero aún posiblemente hay gente, Señor, que aún necesita ser rescatada. Aún posiblemente hay gente, Señor, que aún no están chocándose, peleando consigo mismo y no entienden que tienen un yugo contigo y no entienden la razón de las cosas por las que están viviendo como están viviendo. Pero yo oro también por esas personas, Señor, para que puedan preguntar y tú les puedas dar la respuesta exacta de lo que necesitan, Señor, porque tu mundo, el mundo que tú creaste y la gente que está en el mundo está clamando, Señor, por libertad, están clamando porque necesitan ser rescatados. Kira, heme aquí, Señor, henos aquí. Permite, Señor, que nuestra vida sea como el vaso de alabastro de esta mujer que fue derramado sobre tu cabeza, con un corazón agradecido y dispuesto, Señor, para ir y hacer discípulos, para hacer tu obra, para comunicar lo grande que tú eres, lo precioso que tú eres, lo poderoso que tú eres, que tú anulaste el acta de los decretos que había contra nosotros, que tú anulaste el poder del pecado, nos has salvado, nos has limpiado. Permite, Señor, que cada uno pueda vivir la experiencia de ser libres en ti y, como dice tu palabra, de venir a ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, tú
les das el derecho de llamarse hijos de Dios. Oro por ellos, Señor, por los que están aquí y por los que han de venir, los que han de llegar, los que nos darás el encuentro. Oro, Señor, por los Felipes que van a ser traspuestos, por aquellos que van a ser movidos. Oro por los Pedros, Señor, que van a recibir los sueños y van a decir: vete a la casa de fulano, anda a la casa de Megando y háblales, dile, porque te están esperando. Están esperando por una respuesta. Permite que nosotros vayamos, Señor, y hagamos tu preciosa obra en el nombre de Jesús. Amén.